Iglesia Casa de Restauración presenta el mensaje de hoy. Paternidad espiritual, por el pastor Joab Aravena. Damos gracias al Señor, damos la bienvenida a cada uno de nuestros amados hijos de la casa ICCM Casa Restauración. Dios les bendiga, los saludamos en el amor del Señor. Queremos dar gracias al Señor por este tiempo donde a cada uno de nosotros Dios nos ha guardado. Sabemos que Dios está operando de una forma sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre las naciones, pero sabemos que llegará un momento, llegará un tiempo en que Dios se levante y Dios se glorificará en medio de su pueblo. ¿Cuántos podemos creer que Dios está haciendo algo maravilloso? Aún en estos momentos quizás tú no puedas ver nada, al contrario, puedas ver afuera que hay un caos, que hay algo desordenado, que hay algo que jamás nunca no podíamos haber esperado. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que aún Dios, aún en medio de la tempestad, Dios se está moviendo. Su brazo está extendido sobre su pueblo y sobre sus hijos. Amén. Y damos gracias al Señor. Vamos, te invito ahí, amada iglesia, hijos del Señor. Ahí te puedas acomodar y puedas ahí junto en familia, quizás con tus hijos, tu esposa o quizás con tus padres. Tú puedas ahí poder ponerte en comunión juntamente con la iglesia. Sabemos que la iglesia no es algo físico, no es algo tangible, sino que la iglesia somos nosotros. Y por ende, como iglesia, debemos manifestar la gloria del Señor. Y te invito a que podamos adorar al Señor. ¿Sabes qué? El poder adorar, nosotros cada vez que adoramos al Señor en espíritu y en verdad, como dice su palabra, ¿sabes qué? Levantamos un incienso aromático delante de su presencia. Permite que este aroma, esto maravilloso que sale de tu interior, pueda llegar como una ofrenda grata delante del trono de la gracia, delante de su presencia. Así que ahí te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento y puedas adorar al Señor, puedas decirle cuánto le amas, puedas decir que Él es maravilloso, que Él es glorioso, que Él es precioso para tu vida. Aunque afuera esté todo mal, pero ¿sabes qué? Una cosa estamos garantizados, es su palabra, es su promesa en la que nos sostiene. Así que no hay motivos por no dejar de no adorar a nuestro Dios. Siempre tenemos el motivo de poder adorar y bendecir su santo nombre. Vamos a adorar al Señor, amén. Gracias, Señor. Santo es su nombre. Estoy para entregar todo lo que soy delante de ti. Recibe hoy, Señor, mi perfume y mis lágrimas que van a caer. Basta mirar tu rostro, fui perdonado en cuanto te vi, y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Yo quebro mi vaso y quebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Yo quebro mi vaso y quebro mi vaso a tus pies,
los pies de mi amado. Solo a tus pies. Y a tus pies estoy para entregar todo lo que soy delante de ti. Recibe hoy, Señor, mi perfume y mis lágrimas, y que van a caer, y vas a mirar tu rostro. Fui perdonado en cuanto te vi, y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Yo quiebro mi vaso y quiebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Y yo quiebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Y yo quiebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Y quiebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Quebramos nuestra vida delante de ti, quebrantamos nuestro corazón delante de ti, entregamos lo que somos en adoración a ti, como perfume fragante queremos ser delante de ti, delante de ti. Tu presencia es lo que más importa hoy aquí, y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más, y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más, y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más, y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más, y quebro mi vaso, yo quebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Yo quebro mi vaso y quebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Y quebro mi vaso a tus pies, los pies de mi amado. Oh, aleluya. Qué hermosa es tu presencia, oh Dios. Qué hermoso que podamos juntos, unidos, poder adorar
a nuestro Señor, al único Dios fiel y verdadero, al único justo, al único rendimos. No hay otro Dios fuera de este mundo, de este universo. El único Dios santo y puro es nuestro Dios todopoderoso. Y por eso, como iglesia, estamos unidos en un solo espíritu, ofreciendo, derramando este perfume grato, como aquella mujer que no le importó aún eso costoso que era, porque ella sabía que el valor más importante era Jesús. Jesucristo era la vida de Él que estaba frente de ella y no podía resistir en poder darle su mejor ofrenda, y ese era su recurso, eso era su perfume, eso era lo que ella podía obsequiarle a nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que ella podía ofrendar delante de su presencia. Y por eso te invito, que estás en casa, puedas ahí poner un ambiente de adoración, poder derramar ese perfume que de tu interior y tu lugar físico donde estás allá en tu hogar pueda crear un ambiente poderoso, un ambiente de adoración para nuestro Padre, para nuestro Dios todopoderoso. Damos gracias, papá. Damos gracias porque no callaremos, sino que nuestra boca publicará día y noche de tu amor, de tus milagros, de tus prodigios. Y si por eso estamos aquí, estamos para entregar lo mejor que tenemos para ti, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en estos momentos impactando la vida de cada uno de tus hijos que están ahí en diferentes lugares, aún fuera de nuestra nación. Sabemos que Dios, su presencia, algo poderoso está ocurriendo en tu vida. Algo Dios está quebrando dentro tuyo. Algo Dios está sacando lo mejor de ti en estos momentos. Así que yo te invito a que tú puedas siempre adorar a nuestro Dios todopoderoso y exaltar y reconocer su grandeza, reconocer su señorío, su amor y su autoridad. Gracias, mil gracias, oh Dios, porque este es nuestro medio, este es nuestro unión que podemos hacerlo como iglesia en el Espíritu. Gracias, papá. Oh, aleluya. Cuánto estamos contentos y gozosos de poder adorar al único Dios todopoderoso. Amén. Te invito a que vamos a cenar con el Señor. Vamos a compartir su sangre y su cuerpo, porque esto para nosotros es algo maravilloso, porque su cena tiene algo tan valioso que a través de nuestro espíritu lo podemos percibir y lo podemos vivir con Él. Gracias, Espíritu Santo. Por eso te invito a que puedas tomar ahí ya tenemos preparado acá nuestro alimento, amén, estos elementos, y te invito a que puedas cerrar tus ojitos y vamos a bendecir, amén. Vamos a bendecir estos elementos y vamos a darle gracias, porque por medio de su sangre y su cuerpo Él nos provee día a día sus milagros, sus prodigios, su sanidad. Hoy más que nunca su sangre está vigente en nuestras vidas y por siempre, hasta que estemos nuevamente reunidos con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo allá en la eternidad. Te invito a que puedas, si gustas ahí, abrir tu Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Eso lo podemos encontrar en Isaías 53, amén. Vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Su palabra dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como se escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Te leí esta parte para que tú puedas entender lo maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo glorioso que Él hizo por nosotros. Y en este momento queremos honrar su persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que en aquel día Él derramó su sangre y su cuerpo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Él lo hizo sin nada que guardarse ni reservarse, sino que al contrario, Él ofreció su vida por nosotros. Y si hoy tenemos confianza, hoy tenemos esa paz, hoy tenemos esa seguridad, ha sido por lo que Él hizo, por su sangre, por su cuerpo. Te invito a que puedas ahí tomar tu pan y vamos a bendecir estos elementos. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estos elementos, los santificamos para ti, santificamos nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque queremos recibir la cena tuya. Lo hacemos con gozo y alegría, lo hacemos en memoria tuya, porque siempre recordaremos esto tan inmenso que hiciste, Padre, por nosotros, de haber enviado a nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Gracias, Padre, porque esto fue el gesto más maravilloso y fue la oportunidad más gloriosa que nos diste de poder ofrendar a tu Hijo, a tu único Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Y por eso estamos mil agradecidos, mil y veces agradecidos por lo que tú estás haciendo y por lo que tú hiciste por nosotros. Hoy tomamos esta cena en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te invito a que compartamos del cuerpo de Cristo. Levantes ahí tu copa y podamos beber su sangre, con la cual nos lavó, nos limpió, nos justificó y nos hizo acepto ante el Padre. Bebamos su sangre. Maravilloso Dios, gracias, Padre, gracias porque tenemos este momento, este precioso tiempo de poder compartir tu cena. Gracias, papá, porque sabemos que algo glorioso está sucediendo en nuestro interior. Sabemos que hay un poder, hay una gloria, hay una virtud maravillosa que se provoca en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Gracias, mil gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro, tú estás operando en nosotros día y noche, porque tu presencia toca, porque tu presencia nos mueve. Gracias, mil gracias. Alabamos y bendecimos este hermoso tiempo. Gracias. Mil gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir este momento que nos queda de poder exaltar su nombre, de poder glorificarle.
Quizás no lo has hecho habitualmente, pero hoy te invito que como iglesia puedas unirte el poder adorar a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Te honramos, mi Dios. Aleluya. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Y mi deseo es adorarte, y mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y Rey de gloria, y yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti, solo a ti, solo a ti. Hoy mi deseo es adorarte, y mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie
Oh, aleluya. Qué hermosa es su presencia. Qué hermoso es poder adorar y bendecir su santo nombre. Gracias, papá, porque sabemos que hemos ofrendado ese perfume grato ante tu presencia, porque sabemos que para ti las ofrendas agradables y gratas es poder adorarte y traer almas para tu reino, para tu gloria, para tu presencia, y presentarlas delante de ti como ofrenda grata. Gracias, papá. Damos gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Damos gracias al Señor por este tiempo. Pudimos adorar al Señor. Pudimos compartir la Santa Cena. Y hoy te invito a que tú puedas acomodarte ahí en ese lugar y puedas tú tomar tu mejor posición y tu mejor actitud, tu mejor disposición para escuchar la palabra del Señor. Amén. Bendecimos la vida de nuestro amado hijo Joab, el pastor Joab. Amén. Que él es hijo de la casa. Damos gracias al Señor por su vida y lo honramos a él también en este tiempo por lo maravilloso que el Señor está haciendo en su vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Hola hermanos, que Dios los bendiga. La palabra del día de hoy se encuentra en Juan capítulo 10, versículo del 11 al 15. En Juan capítulo 10, versículo del 11 al 15 dice: Yo soy el pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. En esta mañana, Señor, yo te pido que seas tú hablando a través de mi boca, que si hay algo malo en mí, quítalo, pero que nada ni nadie opaque tu gloria el día de hoy, Señor. Que este mensaje no sea solamente, Señor, un mensaje emocionalista o al alma, Señor, sino que sea un mensaje que imparta y edifique la vida de la iglesia, Señor, y el espíritu de cada persona que pueda escucharlo. Te amo con todo el corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy tiene como título Paternidad Espiritual. Y hemos estado hablando de diferentes cosas con respecto a la visión. Hemos estado tratando diferentes puntos con respecto a la visión. Hace unas predicaciones atrás, yo les decía que uno de los puntos clave o de los pilares fundamentales dentro de cualquier visión es la paternidad espiritual responsable. Y en esas predicaciones me quise enfocar más del lado cómo uno tiene que actuar como hijo de una casa. Pero hoy día quiero hablarte de la paternidad espiritual en sí. Dios cargó mi corazón porque necesitamos despertar como iglesia a la paternidad espiritual. Porque una iglesia entendida y con la revelación de la paternidad espiritual va a ser una iglesia que se va a multiplicar en el tiempo, una iglesia con base sólida y una iglesia donde la visión se transmite de generación en generación. Y cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que nos habla de dos tipos de personas. Jesús nos habla de dos tipos de personas dentro de este pasaje.
Y hoy día estos dos tipos de personas representan dos personas diferentes dentro de la iglesia. Dos tipos de liderazgo, dos tipos de personas que ven de diferentes maneras el evangelio dentro de la iglesia. Nos habla la Biblia del buen pastor y también la Biblia nos habla del asalariado. Y el buen pastor refleja la paternidad espiritual, mientras que el asalariado solamente refleja un liderazgo interesado y un liderazgo egocéntrico. Y vemos que hay diferentes características, y la primera característica de las cuales te quiero hablar es que la paternidad espiritual te va a llevar a dar la vida por los que Dios pone en tus manos. Lo primero que tú tienes que entender es que la paternidad espiritual, lo primero que va a despertar en tu corazón es que te va a llevar a dar tu vida por las personas que Dios pone en tus manos. Hay una frase que tú tienes que impregnar en tu espíritu y es la siguiente: que el día que tú te conviertes en padre, pierdes el derecho a pensar en ti primero. El día que Dios te forma y el día que Dios te convierte en un padre espiritual, entonces pierde el derecho a pensar en ti primero. Porque cuando nosotros analizamos la vida de cualquier familia, el día que un hijo llega a la casa, el día que un hijo nace, entonces inmediatamente papá y mamá ya no son los primeros dentro de la casa. Ahora la prioridad es el hijo, es ese bebé, ese pequeño que está en formación. De la misma manera, tú tienes que entender que en el reino de los cielos, cuando Dios te convierte en un padre espiritual, entonces la prioridad ya no eres tú. Ahora la prioridad es la persona que Dios puso en tus manos. Ahora la prioridad son las personas que Dios colocó en tus manos. Y tenemos que despertar a esto y entender que la paternidad espiritual nos va a llevar a invertir nuestra vida en otros. La paternidad espiritual nos va a llevar a postergarnos a nosotros mismos para que otros puedan crecer. Sin embargo, cuando vemos el lado contrario, vemos que hay gente que tiene un espíritu de asalariado, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente, que es gente que no está dispuesta a invertir su vida ni a postergar su vida por otros, porque son gente que concibió un evangelio egocéntrico, donde todo gira en torno a él, donde Dios tiene que bendecirlo, donde Dios tiene que darle esto, Dios tiene que proveer esto otro, pero ellos jamás se van a dar por alguien, ellos jamás van a invertir su vida para que otros crezcan. ¿Sabes? Cuando empezamos a analizar y a estudiar a lo que se refería Jesús, el asalariado viene de la palabra salario. Era alguien a quien se contrataba por un salario para que cuidara las ovejas. Pero sin embargo, Jesús dice algo clave. Dice que cuando el lobo venía, el asalariado huía y abandonaba las ovejas. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no tiene paternidad espiritual, la gente que no tiene un corazón de paternidad espiritual, es gente que cuando vienen los problemas se van. Es gente cuando ya no es rentable servir dentro de una iglesia, entonces ellos huyen. Es gente que cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ellos se van, abandonan. Es gente que, no sé, puede estar a cargo de una casa iglesia y cuando las cosas se ponen difíciles, ellos dejan botada su casa iglesia. Es gente que, no sé, sale a evangelizar, pero ve que no pasa nada y ellos dejan botado el evangelismo porque no tienen un corazón de padre espiritual. Cuando las cosas se ponen difíciles, ellos abandonan. Porque ellos solamente están por un interés. Hay muchos líderes en la actualidad dentro de la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia en general, que solamente están por un beneficio. Sirven porque quieren un puesto, sirven porque quieren un ungimiento, sirven porque quieren un escenario, quieren un puesto, pero no sirven porque tienen amor por los que Dios puso en sus manos. Entonces, hay dos realidades dentro de la iglesia, y nosotros, Casa de Restauración, tenemos que ser una iglesia con padres espirituales, con gente con la revelación y un corazón de la paternidad espiritual. En este tiempo se tiene que desatar sobre Casa de Restauración. Y yo te decía que cuando lo primero que genera la paternidad espiritual en nuestros corazones es entender que perdimos el derecho a pensar en nosotros primero, y ahora el primero son las personas que Dios pone en nuestras manos.
¿Sabes qué? Los líderes de Casa de Restauración, los obreros, los encargados de Casa Iglesia, tenemos que despertar a esto. Tú ya perdiste el derecho a pensar en ti. El día que Dios te llamó al liderazgo, el día que Dios te llamó a ser obrero, el día que Dios te abrió las puertas para que tú pudieras iniciar una casa iglesia, ese día perdiste el derecho a pensar en ti primero y ahora tienes que pensar primero en los que Dios puso en tus manos. ¿Y sabes qué? Tienes que evaluarte en este tiempo. Si en este tiempo complicado y que quizás ha sido de crisis, tus oraciones, lo único que has dicho en tu oración han sido: Señor, bendíceme, Señor, que nada me falte, Señor, guarda mi trabajo, pero no te has puesto a orar por los que Dios puso en tus manos. Entonces tienes serios problemas en tu corazón y el Padre tiene que intervenir y tiene que poner un corazón de paternidad espiritual. Si en este tiempo tu lenguaje, cuando tú oras, solamente es para pedir al Padre algo para ti, para tu familia, y tú no te has levantado a clamar por los que Dios puso en tus manos, entonces hay un problema en tu corazón. Y es necesario que tú examines tu corazón y le pidas al Espíritu Santo que despierte en tu corazón la paternidad espiritual. Porque necesitamos líderes, obreros y encargados de casa e iglesia que sean los primeros en entregarse por las personas que Dios puso en sus manos, que sean los primeros en darse por los demás, que sean los primeros en proteger a las familias de la iglesia en la oración, en cubrirlos por medio de la oración, por medio de la sangre de Cristo, que sean los primeros en estar ahí en los momentos difíciles. Eso es paternidad espiritual. Lo otro que va a despertar la paternidad espiritual es que te va a llevar a una cercanía única. ¿Sabes lo que dice Jesús? Que a mí me impacta. Él dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Sabes por qué? Porque la paternidad espiritual solamente se forja, solamente se crea con una relación cercana, con un lazo íntimo entre las personas que Dios puso en tu mano y tu vida. La paternidad espiritual no se gesta cuando tú te paras en un escenario y entregas un mensaje bonito, o cuando tú te paras en un púlpito y les predicas. No, eso no es paternidad espiritual. La paternidad espiritual es una formación, no es un suceso, no es un evento, es un proceso formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la paternidad espiritual no se va a gestar porque tú un día te paraste y entregaste un buen mensaje, no. La paternidad espiritual es cada día formando a las personas que Dios puso en tus manos. Es formándolo. La gente que tiene revelación de paternidad espiritual entiende que el gran trabajo es día a día y no un día domingo parándote a predicar. No el día que llega a la casa iglesia y te toca entregar el mensaje, no. Es día a día, tú tienes que llamar, tienes que orar por ellos, tienes que levantarte de madrugada a interceder por ellos. Cuando ellos tienen un problema, tú tienes que ser el primero en estar ahí. Eso es paternidad espiritual. Eso es la revelación de la paternidad espiritual. Porque ¿sabes qué? Concebir a alguien no te hace padre. Hay mucha gente que ha concebido hijos, pero no los llaman padres. ¿Sabes por qué? Porque jamás los criaron, jamás los formaron, jamás estuvieron ahí en sus momentos difíciles, jamás estuvieron ahí cuando ellos necesitaban un padre. Así en el reino de los cielos, concebir a alguien no te convierte en un padre. Hay gente que gana a otras personas, hay gente que sale a evangelizar y gana familias, pero las deja botadas. Eso no es ser padre espiritual. Tú pudiste concebir a alguien en el evangelio, pero eso no te hace un padre espiritual. Porque padre es el que forma, padre es el que enseña, padre es el que está ahí para corregir. Padre es el primero en estar en los momentos difíciles. Esa es la paternidad espiritual. Entonces nosotros tenemos que dejar esa mentalidad de que solamente nosotros concebimos a alguien, lo ganamos y lo dejamos en las manos de otros. Si Dios te dio la gracia y Dios te abrió las puertas para llegar a una familia, para ganar a un joven, para traer a alguien a los pies de Cristo, entonces el primer responsable eres tú y el que tiene que velar por la vida de esa persona eres tú, porque ese día te convertiste en un padre espiritual y tenemos que despertar a esto como iglesia. Hay algo que a mí me impacta, que son las palabras del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Él dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque él entendía
que la paternidad espiritual no es un evento donde tú te paras a predicar y a dar un mensaje, sino que la paternidad espiritual es un proceso formativo. Es un proceso que quizás te va a costar lágrimas, es un proceso que te va a costar oraciones, es un proceso donde te vas a tener que levantar a las 3, a las 4 de la mañana a orar por la gente que te necesita, por la gente que Dios puso en tus manos. Es un proceso quizás que te va a tardar años hasta que Cristo sea formado en ellos. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Van a pasar los años, quizás van a pasar los meses, pero va a llegar el día en que las personas que Dios puso en tus manos, tú vas a ver cómo son gente que da fruto y fruto en abundancia. Tú vas a ver cómo son hijos fieles de la visión. Tú te vas a dar cuenta. Va a llegar el día en que ellos te van a tomar a su casa iglesia, van a tomar a la gente que ganaron y van a decir: aquí está mi Padre espiritual. Yo te doy gracias porque Él fue el que me formó. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el asalariado? Es que el asalariado no conoce a las personas que Dios puso en sus manos. ¿Sabes cuál es el problema con la gente que tiene un espíritu de asalariado? Es gente que cuando ve a las personas que Dios trae a sus manos solamente la ven como un número más, solamente la ven como la oportunidad para enaltecer su nombre. Ellos no tienen un corazón paternal, ellos no entienden lo que es la paternidad espiritual, sino que solamente lo ven como un número más dentro de la iglesia. Cuando Dios trae una familia, cuando Dios les pone a alguien, dice: no, un número más. No tienen una cercanía, no conocen. ¿Sabes cuál es el problema que hoy día vemos? Es que el asalariado conoce perfectamente los púlpitos, sabe perfectamente cómo organizar un evento, pero no tiene idea de lo que es formar a alguien. No tiene idea de lo que es invertir su vida para que otros crezcan. No tiene ni idea de lo que es postergarse para que otros puedan alcanzar a Cristo. Y hoy día tenemos un problema en la actualidad dentro de la iglesia. Y es que se ha levantado algo raro dentro de la iglesia, que son los coaching cristianos, los motivadores cristianos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hay gente que te da un mensaje bonito, es gente que te predica lo que tú quieres escuchar, es gente que te da un mensaje al alma, y las generaciones que se están levantando sueñan con eso, sueñan con aplausos, sueñan con escenarios, pero no sueñan y no entienden que para llegar a todo eso, para llegar verdaderamente a lo que Cristo quiere en nosotros como iglesia, tiene que haber un proceso formativo, tiene que haber un proceso donde se te revele a tu corazón y a tu mente que el único camino que pueda haber es que tú te postergues a ti mismo y que tú postergues tu vida para que otros puedan crecer. Porque jamás se va a comparar a un motivador cristiano con un padre espiritual. Jamás va a poder comparar a alguien que solamente... ¿Sabes por qué te digo lo siguiente? Porque el día que yo he tenido crisis, el día que he vivido momentos difíciles, ningún motivador cristiano ha estado a mi lado. ¿Sabes quiénes han estado a mi lado? Han sido los padres espirituales que Dios me ha dado. Ellos han estado ahí para corregirme, ellos han estado ahí para aconsejarme. Ellos me han dicho: mira, por aquí sí, por acá no, tienes que seguir este camino, tienes que cambiar esto no te sirve en tu vida. Y ¿sabes qué? Gracias a esa paternidad espiritual, hoy día yo tengo 21 años y puedo ser pastor. Hoy día Dios me ha llevado a formar un grupo de líderes que son uno con la visión. Pero ¿sabes por qué? Porque todo eso se produjo en mí a causa de una paternidad espiritual responsable por los padres espirituales que Dios me dio, no por motivadores cristianos que se paraban en un escenario, no. Lo que formó mi vida no fueron las prédicas en un escenario, lo que formó mi vida fue que tuve padres espirituales que día a día me corregían, que día a día formaban la vida de Cristo en mí. Y a eso tenemos que despertar como iglesia. Hay otra cosa importante que debemos entender, es que la paternidad espiritual te lleva a conocer el corazón del Padre. Jesús dice claramente: yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. La paternidad espiritual va a alinear nuestros corazones y nuestras mentes a la mente del Padre y al corazón del Padre. ¿Sabes que el otro día estaba orando? Me levanté
a orar. Y lo primero que hice cuando abrí mis ojos fue saludar al Espíritu Santo, fue hablar con Él. Y sabes que por esas cosas yo voy y le digo: Espíritu Santo, buenos días, gracias por estar un día más conmigo. Y yo le digo: ¿cómo estás tú? Y sabes que inmediatamente vino algo a mi mente y pensé, dije, bueno, ¿qué te pregunto cómo estás tú si tú eres Dios, tú siempre estás bien? Pero ¿sabes cuál fue la respuesta del Espíritu Santo que me impactó? Y que me dijo: ¿sabes qué? No hiciste mal en preguntar cómo estoy yo, porque quieres saber lo que hay en mi corazón el día de hoy. Hay tristeza, me dijo el Espíritu Santo. Yo le dije: ¿por qué hay tristeza en tu corazón? Y Él me dijo: porque hoy muy pocos se están levantando para alcanzar a mis hijos. Y en ese momento yo entendí y empecé a sentir un peso. Y Él me decía: hoy muy pocos están clamando. Todos están clamando, pero por su vida propia. Todos están levantándose a orar para que no les falte nada. Todos están levantándose a orar para que yo los proteja. Pero nadie está orando para que otros sean alcanzados. Muy pocos están orando para que aquellos que están lejos de casa vuelvan a mis brazos. Y en ese momento algo se encendió en mi corazón y yo comencé a sentir una angustia, un peso. Porque ¿sabes qué? Entendí que la paternidad espiritual te revela y te conecta con el corazón del Padre. Y cuando tú empiezas a entender el corazón del Padre, te das cuenta que el Padre espera día y noche porque aquellos que están lejos de Él puedan volver a sus brazos. Por aquellos hijos que están lejos de Él puedan volver a sus brazos. Entonces a ti algo se te revela y cambia dentro de ti. Entonces cuando tu corazón se hace uno con el corazón del Padre, entonces a ti ya no te importa levantarte a las 3, a las 4 de la mañana a orar para que jóvenes sean alcanzados, para que familias sean alcanzadas. A ti ya no te importa tener que salir a evangelizar durante horas y horas. ¿Sabes por qué? Porque a ti lo único que te importa es que el corazón del Padre sea feliz. A ti lo único que te importa es que aquellos que están lejos vuelvan al corazón del Padre. Porque la paternidad espiritual te despierta y te alinea una sola voz con el Padre, te alinea un solo sentir con el Padre. Entonces tus deseos personales mueren, entonces tus ambiciones personales mueren y lo único que importa es el corazón del Padre. Hay una conexión única en gente que tiene la revelación de la paternidad espiritual con el corazón del Padre. Es gente que siente lo que el Padre siente, es gente que se mueve y se apasiona por las pasiones del corazón de Dios. Y entonces tú te das cuenta que lo único que Dios está esperando es que los hijos vuelvan a estar cerca de Él, que aquellos que aún no lo conocen, que ellos que están lejos de casa puedan volver a estar cerca del Padre. Y entonces a ti ya no te va a importar más postergar tus vacaciones, sino que tú se las vas a ofrendar al Señor para abrir casa de iglesia, para poder salir a evangelizar. Entonces a ti ya no te importa más que quizás tengas que llegar cada día del trabajo a las 6 de la tarde, pero tú ahí estás a las 7 abriendo casa de iglesia, edificando a otros. Porque tú entiendes que ya no se trata de ti, ni de lo que tú piensas, ni de lo que a ti te importa, sino que se trata de lo que el Padre quiere. Hace poco el Espíritu Santo me reprendía. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque no te puedo contar solamente los lados bonitos y los lados gloriosos, sino que también nosotros pasamos procesos como pastores y también el Espíritu Santo de repente nos reprende. ¿Sabes qué? Recuerdo un día que me tocaba hacer casa de iglesia y yo no quería participar en la casa de iglesia porque no me gusta este sistema, no me gusta tener que estar con las casas de iglesia online porque no es lo mismo. Pero ¿sabes qué? Yo no quería, y cuando terminó la casa de iglesia y estaba orando en la noche, el Espíritu Santo me amonestó y me dijo: ¿qué es eso que tú no quieres hacer casa de iglesia? Y en ese momento yo le empecé a hablar con él y le decía: es que esto a mí no me gusta, esto a mí me incomoda, no es lo mismo. Pero ¿sabes lo que me decía él? Esto no se trata de ti, sino que se trata de mí. Y ¿sabes qué? Yo quiero hablarle a todos los líderes, a todos los encargados de casa de iglesia de parte del Señor. En este tiempo es clave
tu labor como padre espiritual. En este tiempo tú tienes que levantarte en responsabilidad. En este tiempo tú tienes que levantarte por lo que el Padre quiere. Yo sé que quizás esto sea incómodo. Yo sé que quizás esto no es la esencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Pero hay algo que tú tienes que entender. Es que la iglesia en estos momentos necesita de una paternidad espiritual responsable. Y tú tienes que ser el primero en estar ahí en las casas de iglesia, edificando, llamando a aquellos que no han podido conectarse. Tú tienes que ser el primero en estar ahí apoyando la visión y formando a la gente que Dios puso en tus manos. Porque no se trata de nosotros y no se trata de nuestra comodidad, sino que se trata de lo que el Padre quiere. Se trata de formar a otros, se trata de alcanzar a otros. La paternidad espiritual es clave para la multiplicación. ¿Sabes por qué es clave para la multiplicación? Porque los pastores, los líderes que tienen la revelación de la paternidad espiritual son pastores y son líderes que no se guardan nada. Son pastores y son líderes, son gente que entrega todo lo que tienen. A ellos no les interesa guardarse cosas para que ellos sean los importantes cuando les toca predicar. A ellos no les interesa ser los únicos que saben con respecto a un tema, no. Ellos entregan todo lo que el Padre les ha dado a ellos para que otros puedan ser formados. ¿Y sabes lo que provoca eso dentro de una iglesia? Provoca que tengamos una iglesia que sea uno con la visión, una iglesia totalmente fructífera. ¿Sabes por qué? Porque no es una iglesia donde llega el pastor el día domingo a dar un mensaje y tiene 100 personas que solamente van un día domingo a escuchar lo que el pastor dice, no, sino que se transforma en una iglesia que cada día está ganando gente, que cada día está abriendo casa de iglesia, que cada día está formando a otro. Eso pasa cuando nosotros entramos en la paternidad espiritual y salimos del egocentrismo, en que nosotros solamente queremos brillar, en que nos guardamos cosas para ser populares dentro de la iglesia. No, ¿sabes qué? Eso no sirve. La gente con paternidad espiritual es gente que va a entregar todo a las personas que Dios puso en sus manos, porque lo único que ellos quieren es que aquellos que Dios puso en sus manos puedan llegar más lejos que ellos. Y tenemos que despertar a esto. Y eso va a producir una iglesia que se multiplica y una iglesia totalmente eficaz. Porque ya no va a ser solamente el pastor y el grupo de líderes, sino que cada miembro, cada familia de casa de restauración va a tener la genética de abrir casa de iglesia, va a tener la genética de salir a evangelizar, va a tener la genética de formar a otros. Lo que ven en ti va a ser lo que ellos van a aplicar en otro. Y si ven en ti un padre espiritual responsable, alguien que fue capaz de postergarse a sí mismo para que ellos crecieran, ellos van a hacer lo mismo el día de mañana. Pero somos nosotros los que tenemos que iniciar y despertar a esto. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso para eso. Porque no se trata del número dentro de la iglesia, no se trata de tener una iglesia grande porque sí, sino que se trata de tener una iglesia, pero una iglesia que hace la visión y una iglesia que se mueve por lo que el Padre quiere. Mira lo que produce la paternidad espiritual. Dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual le recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Sabes lo que produce la paternidad espiritual? Es que levanta a una generación con la misma genética y con la misma visión que Dios te dio a ti. Porque si tú empiezas a analizar versículos anteriores, te das cuenta que hay un problema en la iglesia de Corintios. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Ustedes pueden tener 1000 años, pero solamente van a tener un padre espiritual, y ese soy yo. ¿Sabes por qué? Porque era una iglesia que no entendía de paternidad espiritual. Era una iglesia que, al contrario, estaba menospreciando la paternidad espiritual de Pablo. ¿Y sabes qué? En ese momento a mí me sorprende, porque no es Pablo el que va a tratar el problema, sino que él manda a su hijo amado y fiel en el Señor, llamado Timoteo. Y él dice: él les va a recordar la manera en que yo enseño, la manera en que yo predico, la manera en que yo vivo el evangelio. Él se los va a recordar. Porque cuando nosotros producimos y entendemos la paternidad espiritual, ¿sabes lo que se produce dentro de la iglesia? Se producen generaciones en generaciones que tienen la misma genética y que tienen la misma visión.
El nivel más alto que un líder puede alcanzar, el nivel más alto que un pastor puede alcanzar es la paternidad espiritual. ¿Y sabes cuándo tú te das cuenta que hiciste bien tu trabajo? Es el día que tú no pudiste estar y todo salió a la perfección. Es el día que tú no pudiste estar y las cosas salieron aún mejor, como que si tú estuvieras ahí. Recuerdo un día que me tocaba ir a predicar a otra iglesia y iban a llegar unos jóvenes nuevos a la iglesia. Yo estaba muy preocupado y decía, pucha, van a llegar estos chicos nuevos, ¿quién los va a atender? ¿Quién les va a hablar? Y sabes que justo por las casualidades había un amigo mío ese día en la iglesia y yo le pregunté cómo actuaron los chicos, qué hicieron. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo él? Ni se notó que tú no estuviste, porque ellos lo hicieron tan bien que ni se notó que tú no estuviste. La paternidad espiritual produce gente que hace las cosas mejor que nosotros mismos. La paternidad espiritual es cuando se quiebra eso dentro de la iglesia, que la iglesia es dependiente solamente de una persona o de un par de personas, sino que activa el ministerio de los santos, en donde cada uno de nosotros puede servir a Dios de la manera en que Él quiere. Es por eso que tú te vas a dar cuenta que la paternidad, la iglesia, los pastores, los líderes que tienen la revelación de paternidad espiritual, son iglesias, son pastores, son líderes que tienen los mejores equipos de liderazgo. Son gente que tiene los mejores equipos de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron lo que es la paternidad espiritual. El Espíritu Santo ponía esto en mi corazón y es necesario que en este tiempo despertemos a la paternidad espiritual. Es necesario que cada uno de nosotros entienda que si Dios te abrió las puertas para llegar a una familia, si Dios te abrió las puertas para traer a un joven a los pies de Cristo, entonces el primer responsable eres tú. Entonces el primero que tienes que velar por eso eres tú. Necesitamos despertar a eso. ¿Sabes por qué de repente vemos una iglesia defectuosa? ¿Sabes lo que es una iglesia defectuosa? Es una iglesia donde solamente predican el evangelio, hacen la visión 1 o 2 o 3 personas y el resto solamente son prosélitos que se van a sentar un día domingo a escuchar lo que el predicador o el pastor dice. Eso es una iglesia defectuosa. Pero ¿sabes por qué se producen las iglesias defectuosas? Porque no hubieron líderes, no hubieron gente que entendiera la paternidad espiritual. Tú te vas a dar cuenta en la vida cotidiana, cuando hay un hombre o una mujer que le faltó la figura de paternidad en su vida, es gente que crece con ciertas limitaciones, es gente que hay cosas que le cuestan, hay falencias dentro de su vida. De la misma manera, cuando vemos en la iglesia gente que no sabe salir a evangelizar, gente que no sabe abrir casa de iglesia, gente que no sabe y que no siente el amor por predicar a Cristo a otros, ¿sabes lo que pasó ahí? Hubo una paternidad espiritual defectuosa y eso generó una iglesia defectuosa. Pero tú y yo nos vamos a rebelar en contra de eso. Tú y yo, de parte del Señor, nos vamos a levantar como una iglesia entendida en la paternidad espiritual. Casa de Restauración va a ser una iglesia entendida en la paternidad espiritual. Va a ser una iglesia de padres espirituales, de multitudes. ¿Sabes lo que me decía el Espíritu Santo? Él quiere levantar matrimonios, que el día de mañana van a tener a muchos matrimonios a cargo suyo. Quiere levantar a líderes de jóvenes que van a ser excepcionales, que van a tener a cientos de jóvenes. Pero ¿sabes lo que tú tienes que entender el día de hoy? Se te tiene que revelar la paternidad espiritual en tu corazón. Esa es una de las claves en este tiempo para la que la iglesia se multiplique. Sí, vamos a abrir las 100 casas de iglesia, pero en esas 100 casas de iglesias tienen que haber padres espirituales que formen a esa gente. Sí, vamos a alcanzar los 100 jóvenes, pero necesitamos líderes que formen a esos 100 jóvenes. Y eso va a traer la multiplicación más grande que Casa de Restauración ha tenido. Yo te invito a que tú te puedas poner de pie, que puedas cerrar tus ojos. Amado Espíritu Santo, yo oro, Señor, en esta mañana para que cada miembro y familia de Casa de Restauración despierte, Señor, a la paternidad espiritual. Para que Casa de Restauración sea una iglesia entendida en la paternidad espiritual. Para que despertemos, Señor, a esa paternidad única que proviene de ti, Señor. A ese ejemplo, Señor, que tú nos diste, enviando lo mejor que tenías en el cielo por amor a nosotros. Que nosotros, Señor, se despierten líderes, que se despierten obreros, que se despierten, Señor, familias enteras, que no tengan problema en postergar su vida para que otros sean alcanzados.
Que se despierte dentro de Casa de Restauración corazones con paternidad espiritual, gente que va a hacer hasta lo imposible para que Cristo sea formado en otros. Que se despierten líderes, Señor, con una paternidad espiritual, que no van a tener problema en levantarse a las 3, a las 4 de la mañana a orar por la gente que tú pusiste en nuestras manos. Que se despierte, Señor, una iglesia que no va a descansar hasta que Cristo sea formado en otros. Que se despierte la paternidad espiritual en Casa de Restauración. Que ya no seamos más líderes egocéntricos o gente egocéntrica que solamente te pide cosas para beneficio personal. Que nuestras oraciones cambien por completo y ahora nuestras oraciones sean por otros, sean para que otros sean alcanzados, sea para que Cristo sea formado en otros, sea para que Cristo, la vida de Cristo se manifieste en cada miembro y en cada familia de la iglesia. Por eso oramos, Espíritu Santo, para que venga un despertar, Señor, sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón con respecto a la paternidad espiritual, Señor. Y declaramos, Señor, que en este tiempo, a causa de esta revelación, Señor, de parte tuya, va a venir un crecimiento como nunca antes, Señor. Las casas e iglesias se van a llenar y se van a multiplicar. El grupo de jóvenes va a crecer como nunca antes. La iglesia va a crecer como nunca antes. Aún en medio de este tiempo de crisis, aún en medio de este tiempo de limitaciones, vamos a crecer como nunca antes hemos crecido, porque se va a levantar gente con paternidad espiritual. Se va a levantar líderes con un corazón de padre espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Iglesia Casa de Restauración. Hola a todos, les invitamos a estar en nuestras redes sociales que las dejaremos por acá arriba. Les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y activen la campanita. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Chao.